Hola, buenas. Vamos a continuar con estos vídeos que igual os pueden ayudar un poquito mientras mantenemos esta situación. Y bueno, ahí se quedan también en YouTube por si queréis en algún momento dado tirar de ellos. En este vídeo o en esta presentación, este comentario de presentación, vamos a ver la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera es muy importante a nivel de tema y de estudio porque nos va a caer sí o sí. Os recuerdo que en la opción A, la tercera de las preguntas cortas siempre va a ser de la dictadura de Primo de Rivera. Ahora iremos viendo cuáles son las preguntas que pueden caer, porque son básicamente 4. Forma parte de los temas largos de la opción B. O sea que el tema de Primo de Rivera tenéis que conocerlo sí o sí porque seguro que os va, que entra, hagáis una opción o hagáis la otra. Este sería el índice en el cual, pues bueno, no tiene mucha complicación. Hablamos de una introducción en la cual estaríamos hablando del final del reinado de Alfonso XIII, la situación, por qué se complica y por qué tiene que llegar Primo de Rivera al poder. Aquí hablamos de contexto nacional e internacional. Hablaríamos bueno, de la Segunda Guerra Mundial, los partidos de la oposición, la lucha sindical y el problema de Marruecos, de los que hayáis visto la presentación de Alfonso XIII ya lo conocéis y sabéis que es uno de los grandes problemas que hay en España en esa época. Esto nos va a llevar a las causas de la dictadura de Primo de Rivera, con todo ese contexto. El golpe de Estado, que sería un poco el inicio de la dictadura. Las dos fases, hay dos fases, esto tenéis que tenerlo muy claro, las dos fases, el directorio militar, que es el primero, de 1923 a 1925, y la segunda fase, que es el directorio civil, de 1925 a 1930. Luego el final de la dictadura, la caída de la monarquía y, bueno, un pequeño final de la dictadura de Primo de Rivera en Andalucía, que no es necesario, por si os sobra tiempo y demás. ¿Qué preguntas de aquí pueden caer en la opción A como pregunta corta? Pues mira, puede caer las causas de la dictadura, es una de las posibilidades. Otra puede ser el golpe de Estado, que incluso pueden ir unidas las causas de la dictadura y el golpe de Estado en sí, que es lo que viene antes de la dictadura. Luego puede caeros alguna de las dos fases, o bien el directorio militar o bien el directorio civil. Cuidado, no confundáis las causas con las fases, ¿vale? Y no confundáis los directorios, porque como pongáis primero el civil o después el militar, aunque tengáis todo bien, os la van a dar por mala. Y luego el fin de la dictadura y la caída de la monarquía, veréis que ahí hay un periodo que se queda como un poco en impasse entre el 1930 y 1931, que sería un poco las consecuencias de la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, ahí es importante que tengáis claro qué es lo que pasa desde la caída de Primo de Rivera hasta el final de la monarquía y el comienzo de la Segunda República, porque hay un periodo con dos gobiernos muy claros, que son el de Berenguer y Aznar, y eso puede caer, ¿vale? Venga, pues vamos al lío. El contexto de la dictadura. Bueno, pues el contexto sería la Primera Guerra Mundial y la revolución bolchevique, la revolución rusa o la revolución que dará lugar a la Unión Soviética. Nosotros tenemos una postura neutral durante la Primera Guerra Mundial y nos convertimos en suministradores de productos industriales y agrarios. Eso va a llevar a un aumento bastante importante de la producción. El aumento de la producción, el aumento de empleo, de salarios, pues lleva a una inflación. Y paralelamente, en 1917 en Rusia hay partido obrero que se hace con el poder. Ese partido ya existía, como ya sabéis. La particularidad es que aquí se va a hacer con el poder y va a establecer por lo que será el comunismo de la Unión Soviética y que tiene sus repercusiones. Entonces, la burguesía europea exige a los gobiernos que endurezcan las medidas contra estos obreros revolucionarios, y eso va a llevar a un aumento de la represión, que son una de las causas que va a llevar a la llegada de Primo de Rivera al poder. Los partidos de la oposición, pues mirad, tenemos el Partido Republicano Radical de Lerroa, no sé si podéis ver el puntero, pero este sería Lerroa, el personaje de arriba con ese bigote, ¿vale? Aunque diga radical y demás, veremos que va a ser un partido de centro derecha, ¿vale? Va a llevar
al partido unas posiciones bastante conservadoras. Y este va a ser, además Lerroux va a ser importante tanto ahora como en el periodo de la Primera República, de la Segunda República, perdón. El Partido Reformista de Melquíades Álvarez, que lo tenéis aquí en medio, es un partido republicano, laico, anticaciquil. Entonces la idea que tienen es llevar a cabo ese reformismo que hablábamos en el tema del 98. Entonces se separa, se separa de los socialistas, se acerca un poquito más a los liberales, y era un partido de lo que hoy denominaríamos de centro, ¿no? Más o menos. Y finalmente el Partido Socialista. El Partido Socialista va a coger mucha fuerza, sobre todo, pues ahí tenéis la parte de abajo, Casa Labra, que es donde se funda en 1879, que es un bar mítico de Madrid, junto a la calle Preciado, cerca de la Puerta del Sol, donde os recomiendo que vayáis, porque hacen unos voladillos de bacalao y unas croquetas espectaculares. Y después de la Revolución Rusa, el Partido Socialista se va a dividir y por un lado se van a quedar los socialistas y por otro lado van a estar los más radicales, partidarios de apoyar a los comunistas rusos, y en 1919 se fundará el Partido Comunista Español. ¿Vale? El Partido Comunista Español actualmente, el Partido Comunista Español posteriormente, bueno, hace pocos años, pasó a denominarse Izquierda Unida, y sabéis que ahora mismo lo ha absorbido Podemos. Lo único que queda es la parte del nombre de Unidos Podemos, por esa referencia a Izquierda Unida, pero eso era el germen del Partido Comunista Español. Bien, por ahí tenemos la lucha sindical. Mira, hay un sindicato que va a ser la CNT, Central Nacional de Trabajadores. Veis aquí algunos camiones con su logotipo, que van a tener un fuerte avance. Este movimiento es un movimiento de tinte o de corte sindical anarquista, y que en Andalucía va a triunfar, sobre todo aupado por los jornaleros sin tierra y demás. Esa lucha sindical va a tener su auge en el 1919 y va a comenzar un periodo en lo que conocemos como el pistolerismo. El pistolerismo es una etapa en la cual se contrataban a pistoleros, a sicarios, para que mataran de uno u otro bando. Es decir, los burgueses contrataban a pistoleros para que mataran a sindicalistas, y los sindicalistas contrataban a pistoleros para que mataran o asustaran a los sindicalistas, ¿no? O sea, uno a otro. 800 atentados de políticos, sindicalistas, empresarios. Incluso en 1921 un anarquista asesina al presidente del gobierno, Eduardo Dato. Otro problema es el problema de Marruecos. El problema de Marruecos, sabéis que cuando perdemos las colonias, pues se intenta colonizar el norte de África, sobre todo para no perder un poco esa situación de potencia colonial, aunque sea de segundo orden. Hay una serie también de grupos empresariales interesados en el comercio con África, ya que se perdió el comercio de Cuba. Y las clases humildes esto lo van a llevar bastante regular, sobre todo porque en Marruecos los rifeños, en la zona del Rif, del norte de África, que es la que se ocupa, se van a levantar. Os recuerdo, si habéis visto también la presentación de Alfonso XIII con Abdelkrim, con una serie de situaciones problemáticas, las cuales pues España va a salir bastante mal parada. Se controla la zona occidental de Ceuta y Tetuán, y el Rif se resiste. Entonces, en el desastre del Anual mueren 13.000 soldados españoles, y el ejército pues tiene que renovar las tropas para que ocupen esas posiciones de esos 13.000 soldados que han muerto. ¿De dónde salen esas tropas? Pues esas tropas van a salir de reclutamientos forzosos que se van a hacer, ¿no? Y esto va a llevar a la dimisión del gobierno y demás. También va a haber un escándalo que va a ser el expediente Picasso, que va a culpar a los militares y a Alfonso XIII del desastre del Anual. Esos reclutamientos forzosos, recuerdo que llevarán, entre otras cosas, a la Semana Trágica de Barcelona y todo esto. Esto lo tenéis
lo tenéis también en la presentación de Alfonso XIII. Todo esto va a llevar a un fracaso de este intento de los regeneracionistas del 98, con situaciones que llevarán eso a gobiernos de concentración entre uno y otro, a diversos momentos de estado de excepción, sobre todo para intentar controlar esas revueltas. Y la crisis del 17 va a ser de tres tipos, ¿no? Militar, política y de agitación obrera revolucionaria. Ya hemos hablado un poco de las tres. Esto va a llevar a una oposición al sistema bastante grande, van a crecer los nacionalismos y va a haber una radicalización, huelga, violencia y todo esto. Y va a haber un creciente aumento del republicanismo que, como sabéis, culminará con el nacimiento de la Segunda República. Va a haber dos momentos definitivos que van a terminar un poco por colmar esta situación, que van a ser, como hemos dicho antes, el asesinato de Eduardo Dato, que era el presidente del gobierno, es decir, no se escapa ni el presidente de esta etapa del pistolerismo, y la derrota del Anual. A todo esto pues va a llegar un general que va a ser Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, aquí lo tenéis, junto al rey Alfonso XIII, Primo de Rivera, por si no veis el puntero, a la izquierda Alfonso XIII, a la derecha Miguel Primo de Rivera. Ojo, no confundir con su hijo José Antonio Primo de Rivera, que después fundaría la Falange. Miguel Primo de Rivera era el capitán general de Cataluña y era una persona muy respetada y en el cual pusieron la esperanza mucho de que sería ese cirujano de hierro que pedían los regeneracionistas y que pedía Joaquín Costa en su momento a finales de siglo. Se va a ver como no penséis que el golpe de Estado se va a ver como un evento negativo, sino que va a haber muchos grupos, sobre todo de burgueses y clases medias, que nos van a ver como el gran salvador que va a traer la paz a España. Veremos que bueno, pues tendrá sus pros y sus contras esta situación que se va a generar. Alfonso XIII le va a conceder su confianza y le llama a formar gobierno. O sea, fue un golpe de Estado bastante genérico, perdón, bastante light. Un golpe de Estado en el que se hizo básicamente con un telegrama en el cual asumía el poder y asumía la responsabilidad de liberar a España de la revuelta y de la crisis, y todos los militares y los sectores políticos y el rey pues accedieron a esa toma del poder por parte de Primo de Rivera. Va a haber una oposición muy limitada, que se va a ser solamente de anarquistas y comunistas, que son los que en principio pues piensan que van a ser los grandes represaliados de la dictadura de Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera va a plantear su régimen como un régimen transitorio. ¿Qué quiere decir esto? Porque va a ser un régimen de paso. Va a ser ese cirujano de hierro que va a eliminar o va a intentar eliminar todos esos problemas que estábamos planteando antes, y que una vez que lo haya solucionado, pues la idea era quitarse del medio. Pero el amor al poder y al sillón, pues veremos que le va a jugar una mala pasada. Declara el estado de guerra y suspende las garantías constitucionales. O sea que va a crear un estado de excepción totalmente adaptado a su nuevo régimen. Aquí tenéis el manifiesto y la idea básicamente es, bueno, pues básicamente hoy en día este manifiesto seguro que sería muy improcedente porque al final habla de que es un movimiento de hombres, el que no siente la masculinidad completamente caracterizada, que espera en un rincón. Hay que entenderlo en el contexto en el que está, de 1921, y que, bueno, pues que él va a echarse adelante y que le va a poner valor para cambiar España. Aquí viene la primera de las etapas. Recuerdo que puede ser, a lo que hemos visto hasta ahora, puede ser una pregunta corta. Lo que viene ahora, esto del directorio militar, puede ser también una pregunta corta. Dentro de esas medidas de suspensión de garantías constitucionales y medidas de excepción, pues lo primero que hace es eliminar los partidos y los sindicatos, crea una serie de gobernadores provinciales, juntas de vocales,
y apoyo al Somatén. ¿Qué era el Somatén? El Somatén era una especie de grupo de defensa civil que se creó en Cataluña. En Cataluña se creó a raíz de toda esta situación de pistolerismo, pues unos grupos de gente que lo que hacía básicamente era intentar, ya que el gobierno no era capaz de tomar medidas contra este pistolerismo, contra los ataques contra las fábricas, las casas de los burgueses y demás, pues crearon una serie de grupos de defensa ciudadana, ¿no? Lo que habéis visto algunas veces en las series, sobre todo en las series americanas, cuando se juntan y hacen grupos para evitar atracos o demás. El tema está en que este Somatén adquirió unos tintes, podemos denominar casi paramilitares, ¿no? Y lo que va a hacer es imponer la estabilidad social. Cuidado, porque no es lo mismo imponer la estabilidad social que generar una estabilidad social. Cuando se impone algo al final termina rompiéndose por algún sitio. Y ese es el problema que va a haber. O sea, esa estabilidad social va a ser forzada por lo que hemos dicho antes, por esa supresión de partidos, por ese apoyo a los grupos paramilitares y por la fuerza del ejército. Hay otro momento también que va a ser un momento y muy importante del directorio militar, que es con lo que acabará el directorio militar en septiembre de 1925, que va a ser el desembarco de Alhucemas, en el cual el protectorado también queda pacificado, ¿no? Entre el 25 y el 26 queda pacificado y va a ser el final del directorio militar. Adelcrin, en vez de rendirse directamente, se va a entregar voluntariamente a los franceses para intentar evitar a las tropas españolas, a la justicia española y sobre todo a Primo de Rivera, que se puso al frente del desembarco en Alhucemas, que pues para ese momento para los militares españoles, para la sociedad española, fue muy importante después del desastre de Anual. Esto también va a generar, que ya hablaremos en los siguientes temas, el gran prestigio que van a coger los militares que participaron en la campaña de África. De hecho, todavía incluso si tenéis sobre todo algún bisabuelo o similar, y seguro que os han contado alguna historia de que estuvieron en África, etc. Es decir, para los militares que participaron en la guerra de África, aquello fue un elemento importantísimo porque fue una gran victoria después de una serie de derrotas bastante sonadas fueron desde la del 98, la de Anual y demás, ¿no? Aquí tenéis este directorio militar, que es un grupo de militares que van a apoyar a Primo de Rivera y que van a actuar como ministro. Este va a ser su gobierno, el directorio militar. El directorio civil sería la segunda etapa de Primo de Rivera, 1925-1930. Va a tener un marcado carácter político. Primo de Rivera, si hubiese cumplido lo que había prometido de ser un régimen transitorio, en ese momento de estar arriba, pues lo normal, o sea, con una situación de pacificación en Marruecos, una paz social, aunque sea cogida con pinzas, y un aumento, como ahora después veremos, de la arca y de la economía, pues lo normal es que hubiese dejado el gobierno en manos de... hubiese proclamado unas elecciones o algo similar, hubiese llevado a la democracia, hubiese vuelto a la normalidad, pero su idea es continuar y en su gobierno lo que va a hacer va a prescindir de militares y va a meter a políticos en el gobierno. Por eso se habla de directorio civil. Ahí entrará una serie de ministros, pertenecientes casi todos a la derecha, como por ejemplo Calvo Sotelo o Guadalhorce. Calvo Sotelo veremos que va a ser muy importante porque su muerte va a ser una de las causas directas del inicio de la guerra civil. Va a tener una inspiración fascista. No va a ser directamente un gobierno, un directorio fascista, pero va a tener ciertos tintes del fascismo que ya Mussolini estaba practicando en Italia. Su hijo, influenciado por esta idea, José Antonio Primo de Rivera, será el que funde en su momento la Falange, pero bueno, eso será en otro tema. Él cree ¿qué es lo que crea? Crea un partido que se llama la Unión Patriótica.
¿vale? Es un partido único, era el único partido que había en España y estaba formado por funcionarios y propietarios rurales. Al final veis que están ahí hablando de la burguesía rural y los funcionarios, que sería un poco la clase media que trabajan para el Estado. Acordaros de la Unión Patriótica, porque algunas veces en la pregunta A han preguntado cómo se conocía, cómo se llamaba el partido que fundó Primo de Rivera. Pues el partido que fundó Primo de Rivera era la Unión Patriótica. Crea una asamblea consultiva, en la cual son diputados por designación directa y representación orgánica del Estado, de los distintos órganos. Es decir, básicamente una dictadura, pues, una dictadura de manual, pero bueno, pues con todo ese tinte de intentar pues crear diversas fórmulas para que no parezca realmente una dictadura. A nivel económico, durante el directorio civil, pues sí es verdad que hay una coyuntura de situación al alza y España va a experimentar una mejoría bastante importante a nivel económico. Va a haber, el Estado va a intervenir directamente y el gasto público va a subir de una manera exagerada. Primo de Rivera va a modernizar el país y para ello pues va a invertir muchísimo, y aquí veis pues, algunas cosas que incluso os suenan de la actualidad. Por ejemplo, tenéis ahí a la derecha las 10 confederaciones hidrográficas, es decir, divide España en cuencas para estimular el regadío, y me parece que actualmente, con alguna modificación, siguen más o menos manteniéndose, ¿vale? Hace un plan de infraestructura muy importante, creación de ferrocarriles, electrificación, carreteras, es decir, va a intentar modernizar España, crear infraestructuras, va a crear monopolios para los servicios principales. Os sonará la CAMSA. La CAMSA era pues los únicos que vendían gasolina y petróleo en España hasta hace muy poco, hasta hace poco más de 30 años. Las únicas gasolineras que había eran la CAMSA. Como veis ahí en uno de los camiones. Después la CAMSA se privatizó y pasó a ser, me parece que Repsol, ¿vale? Telefónica también fue otro de los grandes de los monopolios. Toda esta etapa, por ejemplo, de Telefónica, los que sois seguidores de series y demás, en la serie de Netflix Las chicas del cable, pues habla de esta etapa en la cual, sobre todo en los primeros episodios, cuando se crea el edificio el primer rascacielos de España, que fue el edificio de Telefónica de Gran Vía creo que fue en 1929. Se subvenciona el ferrocarril y la idea era pues, mostrar en grandes eventos pues, lo bien que marchaba España. Y se hicieron las exposiciones de Barcelona y de Sevilla. De Barcelona nos ha quedado toda la zona de Montjuïc, el Tibidabo y demás, y de Sevilla pues toda la zona de Plaza de España, el Parque María Luisa y demás. La de Barcelona fue una exposición universal y la de Sevilla fue una exposición iberoamericana. ¿Esto a qué va a llevar? Pues esto va a llevar a un déficit y a una deuda. Es decir, cuando hay un gasto público, la deuda aumenta y, claro, esta deuda luego pues hay que pagarla y veremos las consecuencias. A nivel social, en el directorio civil va a haber un corporativismo, ya hemos dicho antes que crea un partido único, y de inspiración fascista, y tenéis a Mussolini, pues va a crear una serie de comités para mediar entre el Estado y los distintos colectivos. Se persigue a los sindicatos, se persigue al sindicato radical CNT y sin embargo, esto es muy curioso porque fijaos que se colabora con UGT. ¿Qué sindicato era UGT? UGT era el sindicato del Partido Socialista. Entonces, el Partido Socialista, a cambio de esto, pues no va a estar beligerante contra Primo de Rivera, sino que va a mantener un perfil bajo. La idea era anular la lucha de clases que traía el comunismo y que traía pues, el anarquismo. Luego hay un paternalismo social, como en la mayoría de todas estas dictaduras. Se hacen viviendas protegidas, se crean escuelas públicas, esto es interesante, se crean servicios sanitarios dependientes del Estado,
Veis que asociado a la Ley de Accidentes Laborales, el Instituto Nacional de Previsión, todo esto después se integrará en lo que hoy conocemos como la seguridad social y demás. Pero este paternalismo sí va a ser muy interesante porque va a formar parte de ese regeneracionismo que intentaba crear servicios sociales públicos para, y sobre todo la educación, os recuerdo, para crear pues un cambio de mentalidad, regenerar la conciencia a nivel nacional. ¿Quién se opone? Bueno, pues hay una oposición contra la dictadura, veis que pone ahí contra la perpetuación de la dictadura. ¿Por qué? Porque os recuerdo que en su primera etapa el directorio militar en la dictadura fue bien recibida y las medidas de pacificación y de tanto a nivel interno como a nivel externo en Marruecos fueron bien recibidas, pero cuando crea el partido y crea el directorio civil, pues toda esta gente que pensaba que ya había llegado la hora de que Primo de Rivera se fuera, pues empieza a decir, ¿esto qué es? O sea, esta dictadura debería ya de marcharse. Veis que hablamos desde 1926, es decir, un año después del directorio civil. Comienzan las primeras conspiraciones militares, estamos hablando de la Sanjurjada, el general Sanjurjo, que se pone al frente. Y luego, bueno, pues son detenidos los que intentan hacer frente a Primo de Rivera. Y luego el republicanismo, que va a ir cogiendo cada vez más fuerza. Y aquí me voy a parar un poco los partidos. La Alianza Republicana, que os recuerdo que era la gente de Lerroux, del Partido Radical de Lerroux, que tendrá bastante protagonismo a partir de ahora. La derecha liberal republicana de Alcalá Zamora, el Estat català de Macià, que se fusionará para crear Esquerra Republicana de Cataluña, que es lo que hoy conocemos como Esquerra Republicana de Cataluña, que será el Partido Nacionalista de izquierda, porque luego estarían los partidos nacionalistas catalanes de derecha, que son los que hoy en día formaría el Junts per Cat, que eran en su momento Unión Catalana y Convergencia Democrática de Cataluña, que fueron en la democracia como Convergencia y Unión. Y luego la Orga, que es una organización republicana gallega, pero bueno, esa tuvo menos influencia. El anarquismo va a coger bastante fuerza y va a haber una serie de intelectuales como periodistas, estudiantes. Fijaos, tenemos la figura de Unamuno, de Ortega y Gasset y demás, que se van a oponer a esta dictadura. Al final, Alfonso XIII pues, se ve obligado a negarle su confianza y Primo de Rivera, pues visto la oposición que tenía y que ya el rey pues, no le daba la confianza y que él se vio pues ya casi acorralado, pues dimite en enero de 1930 y se acaba la dictadura de Primo de Rivera. Ojo, se acaba la dictadura, pues no se acaba el tema, ¿vale? Porque ahora tenemos lo que pasa hasta la llegada o lo que pasa después del directorio civil. Es decir, cómo cae. Esto puede caer también como pregunta corta. Tras la marcha de Primo de Rivera, pues va a llegar Berenguer, que a su periodo se le conoce como la dicta blanda. Su idea era volver al régimen constitucional de 1876 y su compromiso era el de convocar elecciones, por eso, para volver a la democracia, para volver a lo que Primo de Rivera se había comprometido y que ya hemos dicho antes que debía de haber hecho cuando se acabó el directorio militar. Pero este señor empezó a gobernar por decretos, retrasando la convocatoria de elecciones. Es decir, también cuando llega al poder, pues se perpetúa en el poder. Y a base de decretos, pues va retrasando la convocatoria de elecciones. Esto a la clase política pues no le sienta bien porque están esperando pues su momento y esto va a hacer que el republicanismo coja fuerza. Entonces se hace el Pacto de San Sebastián, en el cual los partidos republicanos y ahora sí el PSOE, en agosto de 1930, crean un comité revolucionario formado por Alcalá Zamora, Azaña y otra gente. Si os dais cuenta, en la foto de abajo de la derecha tenéis esta gente del Pacto de San Sebastián.
Todos los que aparecen ahí van a ser las figuras relevantes de los próximos años, sobre todo de la Segunda República y de la época de la Guerra Civil, pero sobre todo de la Segunda República. También se produce, eso sería a nivel político. Luego en Jaca hay una sublevación militar que acabará con los fusilamientos de Galán y García Hernández, y al final, bueno, pues hará una agrupación al servicio de la República con Marañón, Ortega y Gasset. Es decir, como veis, por un lado los políticos, por otro lado los militares, por otro lado la sociedad intelectual española, pues se van a oponer también al gobierno de Berenguer. El gobierno de Berenguer pues también va a terminar, hasta que va a llegar el gobierno de Aznar. Ojo, este es Juan Bautista Aznar, no es José María Aznar, ¿vale? No os confundáis con José María Aznar, que fue presidente con el Partido Popular, sino que este Aznar, ¿vale?, va a venir después de Berenguer y va a gobernar desde febrero hasta abril de 1931, como veis, un periodo muy corto. Hace un gobierno de concentración, va a incluir a distintos políticos, y su idea es hacer un proceso constituyente. Cuando hablamos de constituyente siempre estamos hablando de hacer una nueva constitución, y su idea es hacerlo escalonado, de abajo hacia arriba. Es decir, comenzar por los municipios y terminar haciendo pues, un gobierno y demás. Más o menos la idea, el concepto era bueno. ¿Cuándo viene el problema? El problema va a venir con lo siguiente, y este dato es clave. Este dato es clave para enlazar incluso este tema con el tema de la Segunda República. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Estas elecciones municipales son las primeras elecciones democráticas que se hacen después de todo este periodo. Las van a ganar en su mayoría los republicanos, los partidos republicanos. Veremos que no hay una diferencia tan grande más adelante, y en el siguiente tema veremos que no hay una diferencia tan sumamente grande, pero sí hay que tener en cuenta que os recuerdo que todavía seguimos con el sistema caciquil y demás. Entonces, estas elecciones municipales llevarán a la caída del reinado de Alfonso XIII. Al final, el gobierno, como ve que ha perdido las elecciones y que la mayoría de pueblos lo han ganado los partidos republicanos, pues sale un gobierno presidido por Alcalá Zamora, que va a surgir de ese pacto de San Sebastián que hemos dicho antes, del Partido Republicano y del PSOE. Estas elecciones municipales van a provocar que el rey se exilie, se marche por Cartagena, y que Berenguer, que era ministro de la guerra, Berenguer y Sanjurjo, se ponen al servicio de este nuevo gobierno provisional para garantizar el orden. Es decir, que Berenguer, que el que había gobernado antes, y Sanjurjo, que era el que dirigía la Guardia Civil, pues van a asumir a ese nuevo, o van a dar el sí a ese nuevo gobierno que va a surgir a raíz de esas elecciones municipales. Ojo, no son unas elecciones para elegir gobierno, sino que la consecuencia de las elecciones municipales es que los monárquicos ven que no son respaldados, sino que hay creo que era un 51% aproximadamente de republicanos en los votos, y que el respaldo hacia la monarquía es muy débil. Por lo tanto, Alfonso XIII decide exiliarse. Aquí veis el resultado electoral. Si os dais cuenta, no es una victoria apabullante, porque los monárquicos casi alcanzan el 50%, no llegan a alcanzarlo, pero todos los partidos republicanos o antimonárquicos, podemos decir, porque hay de todo, pues van a alcanzar ese 50 y tantos por ciento. Veis que están los comunistas, Esquerra Republicana, los partidos socialistas, los independentistas, la Lliga, el PNV y demás. Y sobre todo la victoria la van a obtener además en las grandes ciudades. Eso va a llevar a una euforia republicana que se siente vencedora frente a la monarquía. Y finalmente, que no se olvide indicar, esto también lo podéis sacar de literatura, que no se olvide indicar que en este periodo se da la segunda edad de oro de las letras,
que será pues la generación del 98 con Maeztu, Unamuno, Valle Inclán, Machado, Azorín, Baroja, luego el modernismo de Juan Ramón Jiménez, luego hay otra generación que será la del 14, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Marañón, Gómez de la Serna, y luego finalmente la generación del 27, también muy conocida por García Lorca, se nos puede faltar, Cernuda, Salina, Alessandre, Damaso Alonso, Jorge Guillén, Alberti, todos estos intelectuales que ya sabéis que siempre que hay un periodo de crisis, pues hay una etapa intelectual bastante importante. Que no se olvide poner esto porque al final siempre en los temas pues se llega cansado, nos centramos en la parte política y esto es un complemento bastante importante. En la presentación no aparece, pero bueno, voy a coger para que no tengáis la pantalla en negro. En la presentación no aparece, pero en Andalucía, Primo de Rivera, si queréis poner en los apuntes si aparece, Primo de Rivera era de Jerez de la Frontera y en Andalucía, aunque no consigue acabar con el caciquismo, pero sí va a hacer alguna infraestructura, va a ser muy importante y va a tener muchísimo poder, incluso lo tiene todavía, la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Por otro lado, no es casualidad que la exposición iberoamericana se celebre en Sevilla y va a dar también, va a crear diferentes infraestructuras. Entonces, la figura de Primo de Rivera en Andalucía pues tuvo un cierto peso y se acordó un poquito de su tierra. Bien, pues este es el tema y os insisto en que es fundamental que terminéis, cosa que lo estudiéis porque os va a caer en las dos opciones, ¿vale? Pues nada, pues si consigo parar esto, que siempre me pasa igual, nunca encuentro, aquí está.